para evitar estos vergonzosos casos, hay una recalificación de los carnet de las personas que son personas honestas y que sí usan de buena manera estos documentos, que además está estipulado como ley como un beneficio. Para hablar de este tema y también del voto en casa que tendrán las personas con algún grado de discapacidad en las próximas elecciones, está con nosotros Javier Torres, presidente del Consejo Nacional de Discapacidades. Javier, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, un gusto poder atender a la invitación. Gracias, Javier. Entendemos que esta recalificación depende básicamente del Ministerio de Salud, quien hace, entiendo, la evaluación médica y todo. Pero el CONADIS tiene que dar una base de datos actualizada, las personas que tienen estos carnets lo pueden seguir usando, es decir, los carnets como tal no es que se han suspendido, como alguna vez también se comentaba, la gente lo puede seguir usando con los beneficios respectivos. Lo que pasa es que algunos de estos, que creo que son menos del 10%, están siendo revisados. Entiendo que es así. Exactamente, muy buenos días. Realmente aquí es importante rescatar la información de lo que ustedes han presentado. Lógicamente, el Ministerio de Salud ha ido actuando con el doctor Francisco Contreras, quien es el director de discapacidad del Ministerio de Salud Pública, realizando principalmente lo que se refiere a las auditorías internas para la identificación de esos supuestos carnets que están en investigaciones que fueron emitidos por profesionales de la salud en diferentes partes del país. ¿Qué significa eso? Que las auditorías tienen que estar levantando la información de rescatar que esos equipos calificadores tengan y hayan tenido los respaldos suficientes de la condición de discapacidad con los exámenes previstos, con los respaldos pertinentes que cada equipo de calificación o punto de calificación que existían tenían que dar principalmente como resultado la acreditación de la condición de discapacidad. El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso directamente a todas las autoridades que hiciéramos los procesos para hacer los ajustes necesarios. Eso se lo ha ido realizando. Ya el Ministerio de Salud ha activado 18 puntos, principalmente para la recalificación voluntaria y la expedición justamente de la certificación de discapacidad, y está implementando 20 puntos más, lo que significa 38, y de acuerdo a lo que nos ha indicado el Ministerio de Salud, llegar a tener 80 puntos a nivel nacional. Eso creo que es importante porque se reactivan los procesos directamente con los equipos calificadores capacitados formados que lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública. Lógicamente, los procedimientos que existen en las dudas sobre las calificaciones de algunos ciudadanos son las evaluaciones que se harán directamente bajo la petición de los mismos ante la petición del Ministerio de Salud Pública de esas recalificaciones voluntarias, y que principalmente tendrá que realizarle como es competencia del Ministerio de Salud en la calificación y en la carnetización en lo que se refiere hacia las personas con discapacidad. Pero la buena noticia, si podemos decirlo así, es que las personas que tienen este carnet y que nunca han alterado la información, sí pueden seguir teniendo los beneficios que les da este carnet, ¿verdad? Las medidas de acción afirmativa no han sido reversidas desde ningún punto de vista, no se han retrocedido en derechos, más bien se ratifican los derechos, se han hecho adecuaciones principalmente para la mejor funcionalidad. Creo que los equipos completos que ya se están implementando en el Ministerio de Salud van a dar la garantía. Creo que la Dirección de Discapacidades del Ministerio lo ha tomado de la manera más segura y firme directamente en que estos puntos de acreditación con la discapacidad reciban información deseada completa, sean completos con todos los procedimientos y con las garantías necesarias para poder realizar el seguimiento y las auditorías, y que su sistema bajo la competencia y la privacidad de datos lo tiene que manejar el Ministerio de Salud, más quienes consumimos las bases de datos principalmente del Ministerio podamos seguir haciendo el seguimiento y de la implementación de las políticas públicas que se refiere hacia las diferentes instancias que son los los ministerios ejecutores, como es el empleo, la CNECID, el SDI, la SENAE, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y eso es lo que se busca directamente y que ha ido cumpliendo el Ministerio de Salud en tomar las acciones pertinentes. Javier, ya tenemos una cédula con un chip, próximamente tendremos un pasaporte electrónico. ¿Por qué no pensar en sistematizar toda esta información en el Big Data que llaman los técnicos, para que también los carnets de discapacidad estén en línea, ¿verdad?, con el registro civil, con el CONADIS, con el Ministerio de Salud,
para que este documento ya electrónico inviolable pueda tener todas estas seguridades. ¿Lo han pensado quizás ustedes? No, aquí ya la ley de discapacidades establece que el dato de la discapacidad, el porcentaje debe ir en la cédula de identidad. Ya estaba planificado desde hace mucho tiempo directamente que al implementarse la cédula con el chip y la información necesariamente de los datos, eso se lo debe ya llegar y a emitirse. Ya se están emitiendo cédulas directamente con el grado de discapacidad, el porcentaje y el tipo de discapacidad dentro de la cédula. Lógicamente, esto es una transición que se realiza de manera coordinada en el momento con el registro civil, directamente ya con el Ministerio de Salud, un trabajo que se hizo a base de la Ley de Discapacidades con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades en su momento, ya se venía trabajando y lo que se está haciendo es las planificaciones para que ya directamente en un proceso y en tiempos preventivos, de acuerdo a la planificación que se tiene establecido de la podríamos decir, del nuevo modelo de acreditación de discapacidad, y a pasar los datos a la cédula y tener ya la identificación y evitar ya los temas de carnet, sino que ya la cédula será el documento constitutivo con las seguridades y garantizando que los sistemas sean inviolables, y principalmente dentro del Ministerio de Salud, que se está reestructurando el servicio de informático SIL, que se llama el Servicio Integrado de la Calificación de la Acreditación de Condición de Personas con Discapacidad. Entonces, eso estaba tomado en consideración en la ley y sistematizar todos los procesos para dar mayor agilidad en la simplificación de procesos a las personas con discapacidad. Bien, entrando ya a otro tema. En las elecciones del próximo 2021, la situación de movilidad del país va a ser muy complicada porque esto del COVID va para largo. Y por supuesto el voto en casa y la asistencia para personas con discapacidad tendrá que ser una opción importante para los organizadores del evento. ¿Ustedes como CONADIS han sugerido algún protocolo adicional al que ya existe para la asistencia del voto en casa? Bueno, nosotros hemos venido trabajando durante muchos años, tanto con el Tribunal Supremo Electoral en su momento como con el Consejo Nacional Electoral en los últimos años en relación a la participación ciudadana de personas con discapacidad, con el voto principalmente el acceso al voto de las personas con discapacidad en sus diferentes modalidades. Eso significa desde el punto de vista del voto en casa, lógicamente cuando tenemos inscritos aproximadamente dentro del registro, que nosotros tenemos 653 personas que serán atendidas en este sistema, que lo hemos ido coordinando con el Consejo Nacional Electoral. El voto en casa se dará con las seguridades y garantías lógicamente del acercamiento, para no tener que ingresar al hogar, sino que serán directamente la entrega de la Junta Receptora del Voto, de lo que se ha coordinado con el Consejo Nacional Electoral, del acercamiento al hogar de la persona, y esta Junta Receptora podrá facilitar en las sobres de la diferente votación el trabajo que se pueda hacer. Lógicamente, además tendremos en la práctica la mesa de atención que siempre hemos tenido en los recintos electorales, la mesa de atención preferente, el voto preferente, el voto asistido de las personas con discapacidad. Se está trabajando para ver lo del tema de la plantilla braille y la campaña Tienen Derecho a Votar, que esto se lo realizaba con voluntarios y principalmente con las asociaciones de taxis y las federaciones de taxis a nivel nacional, que era movilizar a personas con discapacidad desde su hogar al recinto electoral y luego retornarlo. Lógicamente, esto nos ha permitido ser uno de los países pioneros en la accesibilidad del voto y participación principalmente de la ciudadanía, de poder tener estas facilidades en los recintos electorales. La última participación que tuvimos podríamos decirse, en la participación política era de 395,000 personas, 966, de acuerdo al registro, que tenían posibilidad de votar, porque no es obligatorio, es voluntario el voto para personas con discapacidad, y tuvimos un ausentismo del 24.42. Eso significa que 298,000 personas ejercieron el voto, y eso es importante porque hay una buena participación de personas con discapacidad. Esto, lógicamente, en la última base, de acuerdo al padrón, estamos revisando cuántas serán y tratar de dar todas las facilidades necesarias en los recintos electorales, los espacios, el distanciamiento, las prevenciones que se deben tomar en consideración, y vamos a ver que será una prueba muy importante después de, lamentablemente, del COVID, a ver qué efectos puede causar también en una convocatoria de elecciones. Eso nos va a permitir también tener el observatorio
a nivel nacional para ver los resultados que hemos logrado conseguir en relación a las campañas que hemos venido realizando durante muchos años, que es con la participación de las federaciones nacionales para la discapacidad y diferentes grupos asociativos a nivel nacional y sociedad civil en general. Javier, pregunta final. Digamos que puedan llegar a ser unas 300.000 personas que están habilitados para el voto facultativo y ustedes, entiendo, tienen que darle un soporte al ente electoral para ubicar su dirección, sus datos de las personas que están en esta condición y que pueden tener asistencia en el voto. ¿Hay la suficiente logística en esta situación tan compleja, no solamente por la epidemia y la emergencia, sino también por la escasez de recursos, para poder identificar a todas esas personas que quieren votar y que necesitan una asistencia? ¿Se puede prever digamos, un plan de contingencia? Bueno, principalmente la movilidad, lo que hay que ver que deciden los COEs a nivel provincial y el COE nacional en el día de las votaciones. Recordemos que las restricciones pico y placa, las modalidades que se pueden dar en cada provincia, el flujo de movilización de los vehículos y las autorizaciones. Me imagino que esas políticas se están implementando. Las recomendaciones que se harán es poder tener toda la movilidad posible para, lógicamente, también el transporte público necesario como taxis, la movilización de los vehículos privados de cada uno para poder llegar a tener acceso al voto. Lo que hay que tener mucho cuidado es directamente en el distanciamiento, en las aglomeraciones, como nosotros entendemos. Si hay una extensión de horario para la votación, me imagino que eso también podría ser una parte de facilitación para no tener aglomeraciones de ciudadanos y justamente prever, ¿no? Lógicamente con las precauciones, el uso de mascarilla, el contacto que puede tener en el tipo de las medidas que garanticen la seguridad del contacto físico o del contacto con los espacios públicos. O sea, todas esas medidas se han ido tomando en consideración. Nosotros tenemos que también, como personas con discapacidad, tener mucho cuidado, pues hay un alto riesgo a tener una contaminación por enfermedades preexistentes en muchos casos, pero tratar de garantizar de que esas medidas sean acorde a las necesidades específicas. Las identificaciones de los ciudadanos están en el padrón electoral. Lógicamente, el voto de la persona con discapacidad es opcional, no es obligatoria. Entonces, directamente veremos, este es un reto importante para el país, un reto importante para las personas con discapacidad, el ver qué convocatoria va a tener el que podamos asistir a poder a ejercer el voto de manera como un compromiso voluntario, principalmente de llegar y decir yo quiero participar y quiero votar. Entonces, esto dependerá mucho de la responsabilidad ciudadana y podríamos decir de querer ser partícipe de escoger sus autoridades a nivel nacional. Javier Torres, presidente del Consejo Nacional de Discapacidades, muchas gracias. Encantado, un gusto. Vamos a la pausa, 7:45, vamos a la parte final de este informativo y otras entrevistas del momento.